vamos a continuar un poquito con aquello que estábamos, que nos va a servir un poco para hacer una pequeña síntesis y nos quedan muchos textos en el tintero que ya veremos cómo los vamos desgranando a partir de febrero. Habéis recibido, los que lo hayáis recibido, digamos, un texto que dice presentación de los problemas según Aristóteles, ¿no? Ya sabéis que una de las fuentes que tenemos para poder llegar al pensamiento de los antiguos es Aristóteles, que podríamos decir que de alguna manera es el primer historiador de la filosofía y de la ciencia, ¿no? Puesto que él ya tenía material suficiente después de 2 años, de casi 200 años de pensamiento, ¿no? Como si nosotros hiciéramos una historia desde el 1800 hasta ahora, porque tenemos bastante que decir. Bueno, entonces vamos a ver, voy a hacer una lista de los problemas que hemos estado merodeando apenas, y a ver qué sale. Bueno, el primer problema es el problema del devenir y el ser. Bueno, del devenir, del ser, de la materia, de la naturaleza, pero quiero detenerme un poquito aquí y luego leeremos un texto de Aristóteles. Bueno, los griegos tenían bastante problema, y yo creo que nosotros también tendríamos que tenerlo, en el fondo, entre el movimiento y el reposo, entre el devenir, entre el cambio, entre lo que cambia y lo que permanece. Nosotros tenemos un serio problema en este tema. Sigue existiendo el problema, lo que pasa es que nos da igual. ¿Eh? Y seguramente está bien que así sea. Pero el problema del origen del universo es un problema que no está resuelto. No está resuelto. Y no creo que se pueda resolver. Porque es como intentar tocar el horizonte. El horizonte nos permite ver todo, encuadrarlo encuadrar todo en derecha, izquierda, arriba, abajo, pero el horizonte es una proyección de nuestro ojo, de nuestro aparato óptico. Entonces, siempre que tratamos el problema del origen del universo, no sabemos qué estamos tratando. Si estamos tratando una proyección, una propensión de la inteligencia humana a asignarle todo un origen, un principio y un fin, o qué estamos haciendo. De hecho, es muy probable que en nuestra cultura el famoso alfa y omega bíblico haya influenciado muchísimo. Hay un principio de todo que lo relata el Génesis, y luego hay un final. Esto también se equiparaba en los estudios de los libros sagrados, el estudio de la historia del pueblo de Israel, como ese alfa era la promesa de Dios al pueblo de Israel que va a encontrar la tierra prometida, el omega era encontrar la tierra prometida y había una travesía hacia la tierra prometida. Entonces estaban todos pendientes de tener la tierra prometida y por supuesto también de que viniera el Mesías y estas cosas. Entonces, es como una tensión entre el origen, el principio y el fin. Y estamos metidos un poco en esa jaula o en esa trampa, ¿no? El asunto es que los griegos se arreglaban muy bien sin plantear un origen del universo. Para ellos, el universo, en nuestros términos, está, simplemente está. Claro, hay un problema. Lo que está desde siempre. Ojo con el término eternidad, que no se aplica en este caso. Eternidad sería contaminar, sería aplicar un término judeo-cristiano a un pensamiento, a una cultura en donde eternidad no tiene mucho sentido. Porque la naturaleza o la física está. Pero claro, al mismo tiempo hay un autor que todavía no hemos entrado a fondo, o bueno, hemos merodeado también, que es Parménides, que dice que todo está, digamos que de alguna manera todo lo que está en movimiento o en devenir no interesa. Más que dice que no es no ser, pero no ser quiere decir no que no sea nada, sino que no interesa. ¿A qué? A la ciencia. A nosotros nos interesa lo estable. Esto es el sentido del ser de Parménides, que es inmóvil, ¿eh? Este es el sentido.
porque a la ciencia le interesa lo estable. ¿Qué quiere decir lo estable? Bueno, poder decir, mira, de todo el acontecer fenoménico, lo digo con una terminología actual, nos interesa algo que tenga en común. O sea, poder enunciar leyes, estamos hablando de la ciencia actual, que de alguna manera expliquen los fenómenos. Pero esas leyes ni siquiera son permanentes. Esas leyes no son permanentes, mientras no se demuestre lo contrario. Esto ya lo hemos estado diciendo. Bueno, pero a la ciencia no le interesaría lo que está en movimiento, en el sentido lógico del término, ni tampoco ni siquiera lo individual, porque a la ciencia le interesaría sacar conclusiones de lo general. Sin embargo, luego apareció por ahí en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, Herbert y esta gente, y un poco después la psicología. Y lo primero que encuentras en un libro de psicología general es que la psicología es una ciencia que estudia a los individuos, entre otras cosas. Y entonces, bueno, ¿esto cómo se casa? Bueno, en su momento me acuerdo que generó una discusión entre los que estábamos ahí en aquella clase, porque yo también luego estudié psicología de agregado de Rondón, no soy psicólogo, no me he dedicado a la psicología. Bueno, pero la ciencia es de lo general. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que aquí hay una primera paradoja, digamos, el ser que es estable y el devenir. Movimiento y reposo. Los manuales, que a mi modo de ver a veces tergiversan, no con mala voluntad, sino como la gente copia, corte-pego existe desde hace mucho, la gente copia, los errores se van repitiendo a lo largo de los siglos. Pues se contraponía a Parménides con Heráclito, tal como decíamos, porque Heráclito decía, no te bañarás 2 veces en el mismo río, panta rey, todo fluye. Y bueno, y además, ya he leído yo cosas por ahí, hace tiempo, que decía, Parménides, conservador, reaccionario, no sé qué, Heráclito, revolucionario. Bueno, esto ya es un poco sangrante, es un poco sangrante hacer a uno adalid de lo reaccionario y de lo que defiende lo que no cambia, y de otro que todo cambia. Bueno, eso es un disparate absoluto. Sin embargo, yo di un ejemplo aquí y dije, bueno, ese reloj tan pesado que había en esa sala, en donde decía el conserje, cuando yo había dado una charla, dice, fijaos qué maravilla, esto de aquí no se ha movido nunca, porque, hace 300 años que no se ha movido nunca, y sin embargo luego al rato dice, increíble, dice, y está funcionando, nunca se ha parado, está en permanente funcionamiento. O sea, no se había movido nunca y no había parado nunca de estas dos posturas que en el fondo no son contradictorias. Pero esto nos va a llevar a otra cosa. Nada nace ni nada perece porque subsiste siempre la naturaleza, dirá Aristóteles. Pues es necesario que exista siempre una naturaleza semejante de la cual se engendran las otras cosas, conservándose ella misma. El concepto de naturaleza son textos de Aristóteles. Bueno, este es de Platón concretamente, pero el siguiente es de Aristóteles. El concepto de naturaleza, physis, es en el origen el del principio generador de las cosas, en el cual se unifica después la multiplicidad de estas. Y algunos textos los voy a comentar. Esto está en las leyes. Otro texto. Por naturaleza quieren significar el principio generador de las cosas primordiales. Naturaleza es el principio generador de las cosas primordiales. La physis. Es un principio generador. Bueno. Y Aristóteles dice, por lo cual algunos dicen que es el fuego, la naturaleza, otros que es el agua, otros la tierra, otros el aire, otros que algunos de estos y otros, después que todos estos son la naturaleza de los seres. Bueno, estos son los textos. El problema de la relación entre el ser y el devenir corresponde a 3 cuestiones fundamentales. Encontrar lo que engendra todas las cosas, lo que permanece en las variaciones y lo que unifica la multiplicidad. O sea, de dónde surge todo, qué es lo que engendra, qué permanece en los cambios y qué es lo que unifica todo.
Los primeros naturalistas, por ejemplo, esto es un texto de Rodolfo Mondolfo, comentarista contemporáneo, como Anaximandro, y se identifican explícitamente con este principio con lo divino. Es un poco el punto de contacto con los anteriores. La naturaleza es physis, principio de todas las cosas. Ellos lo conciben bajo la forma de realidad corpórea. La naturaleza es material, pero no de materia inerte. Aquí viene un poco una diferencia que a lo mejor, como quisiera hacer parecer Aristóteles en el pasaje que insertamos a continuación. La naturaleza de los presocráticos es viva, es natura naturans, no materia muerta. Sería una naturaleza viva, una naturaleza actuante, natura naturans, o sea, una naturaleza que produce naturaleza, ¿no? Utiliza el latín, este autor. O sea que la naturaleza es algo dinámico, claro, el todo es lo estático, pero en la naturaleza es pura generación y corrupción, decían los antiguos, de seres que hoy están y mañana no están. Hay un texto de Aristóteles que nos... lo voy a leer porque ahora entramos en materia. Es un poco abstruso porque, como decía muy bien, no sé si era Brígido o quién, al ser traducciones en griego auténticas y fidedignas, pero yo no me pongo a corregirlas estas. Otras sí las corrijo, las de los que aparecen por ahí en algunos libros, pero la gente, bueno, no voy a corregir a Dils o a uno de estos. Pero procediendo de esta manera, esto es de Aristóteles, no importa, porque yo voy a hablar luego de... La realidad misma les trazó el camino y las obligó a realizar ulteriores investigaciones a estos filósofos, ya sea que toda corrupción y toda generación derive de un único principio o de muchos. ¿Por qué sucede esto y cuál es la causa? En efecto, no es el mismo sustrato seguramente el ser que opera la propia transmutación, como por ejemplo el leño y el bronce, no son cada uno de ellos la causa de las propias transformaciones y tampoco hacen el uno el lecho y el otro la estatua. Otra cosa es la causa del cambio. Ahora bien, para buscar esta causa es buscar un segundo principio, aquel que, como decimos nosotros, del cual proviene el principio del movimiento. Bueno, no importa, es para que sepáis que hay un texto específico sobre este asunto. Vamos allá. A ver si... Y vamos a ver qué hay en la base de esto, cómo resuelve Aristóteles. Es un anticipo, porque luego, este año no estoy siguiendo ni siquiera de una manera demasiado cronológica, estoy en unas determinadas épocas, estoy sacando problemas a la luz. Yo sé que no es fácil, porque esto es filosofía de meternos en los textos. Mira, para Aristóteles, el ser, ¿os acordáis del dibujito que habíamos hecho los otros días, de que el ser de Parménides es una circunferencia, el ser de Platón era varias circunferencias más pequeñas inscritas en la circunferencia grande, que serían los géneros? Y yo puse un montón de puntitos. Esos serían el ser para Aristóteles. El ser para Aristóteles es lo mismo que es para nosotros, porque somos aristotélicos, aunque no lo sabemos, pero somos muy aristotélicos. Es increíble lo que puede influenciar la filosofía durante siglos. Somos aristotélicos todos. Claro, el ser de Parménides nos cuesta muchísimo, hay que desentrañarlo. El de Platón también, porque en el fondo que los géneros sean los seres, y entonces esto nos puede hacer llevar que el ser es algo que son ideas, que están, para nosotros la idea es algo no solo abstracto, pero desde luego es inmaterial, ¿no? Entonces el mundo de las ideas parece un mundo de entelequia flotando por ahí, y entonces empezamos a no entender. Pues a Aristóteles vamos a entender, a pesar de que es bastante duro, vamos a entenderlo. ¿Alguien me puede nombrar un ser? ¿De lo que está aquí un ser? La mesa. La mesa. La mesa. ¿La mesa? ¿Cuál mesa? Una mesa. No. No sé. Te hago la... No, estás encaminado, pero te voy a hacer. La mesa, fijaos, una mesa es la idea de mesa. Claro. Sí. Esa mesa. ¿Qué mesa? Esta, por ejemplo, esa, esto. Es un ser. Eso es un ser. Otro ser más, a ver. Esa silla. Esa silla, muy bien. ¿Otro? Esa pizarra. Bien. Pepe. Es un ser.
O ¿Seguro? sea, ¿y cómo se capta estos seres? ¿Cómo se los conoce? ¿A través de qué? De los sentidos. De los sentidos. Fijaos qué interesante, porque empieza realmente, Aristóteles lo que va a hacer es integrar todas estas varias cuestiones de las que hemos estado hablando, y va a dar solución que va a durar muchos siglos, la solución que da Aristóteles. El ser es lo individual y concreto, decimos, concreto es decir material, individual y material. O sea, individual, ¿qué quiere decir? Diferenciado. Este señor, esta señora, este señor, esta mesa, la otra. ¿Y cómo se conoce lo individual que es material? A través de los sentidos. No hay otra manera de conocer si no es a través de los sentidos. Luego, por supuesto, vendrá, mediante un proceso que se denomina abstracción, las ideas o conceptos, lo que decía un poco, la mesa. La mesa es la idea de mesa que se aplica a esta cosa, yo prefiero hablar de cosa, no de objeto, a esta cosa que tiene unas características que lo hacen ser mesa. Digo de paso que Lola, yo le agradezco mucho su intervención, yo la hago porque siempre, no me ha fallado nunca, siempre la gente dice la mesa, una pizarra, una persona, no, entonces me permite hacer la corrección, esta mesa concreta, porque la mesa no la vemos con los sentidos, vemos esta mesa. Muy bien. Entonces, la primera cuestión es que para conocer la sustancia son necesarios los sentidos, porque son materiales. Sustancia es sustancia material. Luego se puede hilar más fino. Hay una cosa que se llama sustancia segunda, deuterausía, porque usía es, primausía sería sustancia primera y deuterausía, pero ya entraremos o no en ese asunto. Muy bien. Pero para que exista una sustancia, para que una sustancia sea, digo yo, para no utilizar el término existir, concurren, lo voy a decir muy despacito, porque esto sí que es muy importante. Para que una sustancia sea, concurren 4 causas. 4. No una, 4, según Aristóteles. La causa material, no las doy en orden, las doy en un orden de mejor comprensión en realidad. ¿Qué es la causa material? Pues la materia, pues si las cosas, las sustancias son materiales, pues tiene que haber materia. Podríamos decir así, el trozo de materia, de la materia, esto es esta materia de esta mesa. Entre otras cosas, la materia, para Aristóteles llamará mucho la atención en su momento, es no ser. Puesto que no se puede conocer. Digamos, en esta identidad de pensar y ser, la materia es no ser porque en ella, esa acepción de pensar que también es conocer, dimos varias, no se la puede conocer. Yo no puedo conocer por los sentidos la materia, yo puedo conocer esta materia, la materia. No se puede, porque es una idea, una noción general que se aplica a todo, es el conjunto de todo lo que es material. Muy bien. Entonces, causa material. Causa eficiente. Llaman los latinos. Eficiente. La causa de toda la vida. La causa eficiente de esta mesa es aquello que la ha producido. O sea, en este caso, los artesanos o los operarios que han construido esta mesa. En los seres vivos, bueno, pues la causa nuestra serán nuestros padres, porque hubo una fecundación. La causa eficiente es la causa que produce o que hace ser a la sustancia. Lo vamos a decir técnicamente. La materia es la materia de la sustancia. La causa eficiente es lo que hace que una sustancia sea. Fijaos, aquí no hay sitio para la interpretación. Bueno, sí hay que explicarlo. Lo que hace que una sustancia sea. Podríamos decir lo que hace que una sustancia exista, ¿verdad? Pero ya sabéis que ahí ya patinamos un poco, porque existir supone esa expresión tan sencilla supone un creador.
O sea que ha habido un Dios que en el primer día hizo no sé qué, en el segundo hizo lo otro, en el tercero hizo lo otro. Dios creador. Y los griegos no remiten a un Dios creador porque la propia naturaleza es creadora. Se crea a sí misma. Natura naturans. Es dinámica. Se crea a sí misma. No tenemos que buscar el principio creador de las cosas en algo externo, sino están en las propias cosas. Bueno, seguimos. Estamos explicando lo de las causas, pero yo sé que pero esto os aseguro que estoy completamente aptos, es cuestión de insistir, por mi parte y por la vuestra, para entenderlo, y no solo para entenderlo, sino para poder darle un sentido en vuestra propia organización personal, en vuestra propia filosofía de la vida y vuestra propia filosofía. Tercera causa. Causa formal. Formal viene del griego morfé, que quiere decir forma, lo traducimos por forma. Quiere decir también idea o concepto. Es lo que es la causa formal, la forma. La idea que tenía el productor de esto, antes yo quiero realizar una mesa, pues hace un diseño o no lo hace, pero es la idea de lo que yo quiero realizar. O sea, me voy a construir una estantería en mi estudio. Me voy, me compro las maderas, o me voy a Ikea, me lo compro y luego solo lo atornillo. Bueno, pues yo tengo una idea, una vez que esa idea la plasmo. Esa es la causa formal. Y luego está la causa final. Sería el producto acabado. Se las trae la causa final. La causa final, porque tanto la causa formal como la causa final nos llevan a la noción de esencia. Entonces la causa final sería, ya vamos a decir lo que es esencia, sería que cada cosa se comporte según su esencia. Por ejemplo, que no se le pida peras al olmo, porque no está en la esencia de olmo al dar peras, ¿no? Hay que buscarla en los perales. Fíjate, Aristóteles lo explica y se equivoca. Oye, Eduardo, tú eres tremendo. ¿Cómo se te ocurre ahora decir que Aristóteles se equivoca en esto, que es el que nos lo está contando? Pues veréis que se equivoca. Veréis que se equivoca. Aristóteles dice, causa material, el trozo de mármol. Causa eficiente, el escultor, que va a hacer la Venus o quien sea. Causa formal, la idea que quiere plasmar el escultor, esa señora tan perfecta y tal. Y causa final, la estatua terminada. Materia, trozo de mármol. A ver si descubrís dónde está la trampa, o la metedura de pata de Aristóteles. Materia, trozo de mármol. Forma, la idea del escultor. Ese es causa, causa final, la propia estatua terminada. ¿Dónde estaría la idea? ¿Dónde estaría el problema? ¿En que el mármol ya era causa final? ¿En que el mármol ya era una causa final? No una vas bien encaminado. Que el mármol ya era una sustancia. Claro, efectivamente, Aristóteles lo entienden, sus discípulos lo entienden. Hombre, cuando damos ejemplos siempre son un poco así los ejemplos, ¿no? Como cuando yo hago, porque evidentemente el ser de Parménides no es una tarta y no son unas tortillitas el ser de Platón ni nada. Ahí está el asunto. Efectivamente, Andrés, el trozo de mármol ya es una sustancia. Pero bueno, falla solo el ejemplo. Porque toda materia es determinada porque por una forma. Una forma es, la forma es la sustancia, ¿no? La esencia. O sea, ya el trozo de mármol, esto es materia que es un trozo de mármol. Y que es un trozo de mármol lo captamos por los sentidos. Si fuera la materia, no la podríamos captar por los sentidos. Bueno, ya es el trozo de mármol, es el mármol, porque una cosa es la estatua, sustancia estatua, y otra cosa es sustancia, trozo de bloque de mármol que voy y compro al de la cantera o al marmolista o a quien sea.
Ese señor no comercia con estatuas, sino con bloques de mármol, para que los escultores lo hagan la estatua. Pero bueno, la materia, o sea, lo importante es que en toda cosa material podemos distinguir materia, somos materia, pero una materia que es algo. Ese algo lo da la forma, es la esencia. La esencia de una cosa es lo que esa cosa es. La esencia de una cosa es lo que esa cosa es. ¿Qué es esto? Una mesa. A través de la esencia definimos a las cosas. Aristóteles fue un gran lógico y definió todo lo que pudo. Y se dedicó a estudiar especies animales, vegetales, a la astronomía, definiendo. ¿Qué es esto? Es muy interesante el tema de la definición en Aristóteles. Porque la definición siempre en Aristóteles, y a partir de Aristóteles, se utilizan dos elementos que van en latín. Por ejemplo, Homo sapiens, canis lupus. La primera es el género al que se pertenece, género próximo desde el punto de vista lógico, y lo segundo, la diferencia específica. Nosotros somos del género Homo, especie sapiens, es la única que hay. Ha habido otras, por ejemplo, especie la neandertalensis. Cánidos, los cánidos, canis canis, los perros comunes, canis lupus, los lobos, etcétera, ¿no? Es muy interesante. En las especies biológicas de un mismo género hay muchas especies. En la nuestra en este momento somos una sola especie. Somos una sola. Pero ha habido otras. Todos los pitecantropinos, los tropitecos, los pitecantos, todo esto han sido otras especies. Entonces, las cosas materiales son algo. Ese algo es la esencia. La esencia, el ser, o sea, el existir, pero no me gusta. El ser lo otorga la causa eficiente y el ser algo la causa formal. Por supuesto, existe la materia, como es material, pues esa es la causa material. Y la causa final es, de alguna manera, que cada cosa sea coherente con su propia esencia. Que los perros se comporten como perros, que los trozos de mármol como trozos de mármol. Bueno, si queréis hacer en esta precisa cuestión una pregunta, por supuesto, sería oportuno. No quita. Esto luego nos llevaría, sobre todo si hay personas aquí que han andado por la lengua, se han estudiado lengua, lingüística y estas cosas, por supuesto al problema de la significación, ¿no? Hoy en día es más complicado, porque ¿cuál es la esencia de árbol o de pino? Pues lo único que tendrían que saberlo a lo mejor serían los botánicos, ¿no? Pero nosotros también podemos hablar de esencia de árbol, porque algo que tiene un tronco, con unas ramas, que da sombra. Las esencias no tienen que ser porque tan específicas, porque si estamos en la vida cotidiana. Pero nosotros, si yo digo, en mi casa tengo un árbol que da mucha sombra, todos sabemos lo que es. Incluso puedo decir, en mi casa tengo un pino, aunque no sepamos exactamente qué tipo de pino sea, a qué especie pertenece, etc. Eso no importa. Estamos hablando de la cuestión de la significación, desde un punto de vista muy general. Pero fijaos que es interesante, nosotros podemos distinguir en todos los seres que son materiales estas cuatro causas. Bueno, la doctrina de la causalidad aristotélica, sobre todo, ¿cuál es la más importante de estas cuatro causas? De la que más juego ha dado a lo largo de la historia. La causa material, eficiente, formal, final. La causa, yo dije, es lo que nosotros le llamamos causa, la causa eficiente. La doctrina de la causalidad aristotélica ha funcionado en el mundo, en Occidente, si digo el mundo me van a llamar eurocéntrico, mis compatriotas. Es un tema que algún día quiero hablar, este asunto. Claro,
Es como cuando te dicen machista y luego te dicen eurocéntrico. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Australocéntrico? ¿Chinocéntrico? No lo sé. Bueno, no sé ni para qué lo digo porque esto ya va a crear polémica y no me voy a poner a cortar porque me da mucho trabajo. No voy a responder luego a la observación. Bueno, ¿qué decíamos? He hecho una división muy larga. Que esa doctrina de la causalidad ha funcionado hasta Newton. Fijaos, y sigue de alguna manera funcionando. Lo que pasa es que Newton va a dar, vamos a hacer toda una replanteamiento de la física y es la física moderna, la física actual. Bueno, hasta ahí. Bueno, vemos cómo se... Entonces, hasta ahí estamos bien. Bueno. Fijaos que aquí se integra, quiero apuntar a ello, el ser y el no ser. ¿Qué es el ser? La sustancia. ¿Qué es el no ser? La materia. Porque la materia no es que objeto de conocimiento, objeto de ciencia. Nos va a pesar mucho, dirían algunos, los psicoanalistas o los psicólogos, los freudianos, nos va a pesar mucho desde el punto de vista del inconsciente, el que nosotros logramos asociamos ser con no ser con nada. O, por ejemplo, no tener origen con eternidad. Nos va a costar un poco. Pero no importa. O construir el devenir en términos diferentes de principio y de fin. Cuesta muchísimo. Pero no es imposible. Cuesta. Porque está metido en todo, hasta en nuestro lenguaje. Nuestra sintaxis está referida a una determinada lógica. Así como decíamos con nuestra tecnología, es heredera de la lógica parmenida, del ser es, el no ser no es, de la lógica binaria. Nuestro lenguaje también tiene que ver con la lógica, fundamentalmente la lógica aristotélica. Fijaos, en Italia, cuando le dan a los estudiantes, vamos a hacer un análisis sintáctico, se dice aquí, ¿verdad? Y ya saben, pues en Italia le llaman análisis lógico, análisis lógica, femenino, porque el análisis es femenino. Es análisis lógico, le llaman ellos. Nosotros le llamamos análisis... Bueno, la lógica es una sintaxis. Por eso, meternos en cuestiones de sintaxis, igual lo tendríamos que hacer en un apartado, Teresa, pero es apasionante porque como empecemos a estudiar las relaciones sintácticas que hay, no solo en el lenguaje y en la lógica, sino en la sociedad, es muy, muy interesante. Bueno. Hay un apartado que yo había puesto que es la causa final, que dice ahí la inteligencia. Bueno, porque esto nos llevaría que cada cosa tiene una esencia, es lo que es y es coherente con la propia esencia, le pongo comportamiento, no sé qué palabra ponerle, su estar en el mundo, ¿no? Pero esto nos lleva a que el cosmos es ordenado, nos lleva a la noción de cosmos, de estos clásicos, cuando decían que hay un orden y que realmente el caos fue vencido y se construye el cosmos. Las tinieblas fueron penetradas por la luz y surgió el cosmos, el orden. Hay un orden en la naturaleza. Se está aludiendo ni más ni menos a esto tan maravilloso que es cómo funciona la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las especies, la cuestión de la genética, la cuestión de todo esto que es asombroso, cómo qué sé yo, para qué sirven las abejas, lo que pasa todas las estaciones del año, todo funciona dentro de un gran orden. Que eso nos lleva a un Dios ordenador. De nuevo, yo creo que no lo hagamos. Seamos protestantes si queremos ser creyentes. Creamos en Dios y se acabó. Claro, porque si no, ¿verdad? Sí, es mejor, porque estropeamos las dos cosas. Guillermo de Ockham, el amigo Sean Connery, Guillermo de Ockham, pues pusieron un Guillermo de Ockham, a lo mejor era guapo el hombre, no lo sé, pero pusieron un buen Guillermo de Ockham, pues, digamos, distinguió la razón de la fe, la filosofía de la teología, y le hizo un gran favor a las dos, porque
sin la tutela y sin la mezcla con la religión, la ciencia y la filosofía avanzan. Y la religión no se ve contaminada porque la fe, que no es irracional, pero que es transracional, que no tiene nada que ver, también se beneficia. Porque si no, si nosotros la seguimos mezclando, vamos a caer en lo que se llama el gnosticismo, que por cierto era una herejía. Era que se creían, los gnósticos al principio de nuestra era cristiana, pensaban que podían conocer a Dios directa, o sea que la inteligencia humana podía conocer a Dios, y eso era una herejía. A Dios es imposible, no se entiende, es un misterio, ¿no? Bueno, pues es mejor lo del misterio, es mejor. Porque entonces vamos a encontrar al final de ese camino al hombre. Vamos a encontrar al hombre. Bueno, movimiento y reposo. Otra de las paradojas, y ya con esto voy a dejar esta pequeña intervención porque quiero hacer otra que no tiene nada que ver, pero para que tengáis, os llevéis a casa un sabor de boca más amable. ¿Qué es el movimiento para Aristóteles? Bueno, Aristóteles utiliza el movimiento en griego, se dice de muchas maneras. Bueno, se dice kinesis, por ejemplo, ahí viene energía cinética, cinematógrafo, kinesis, es una Y y una K, se traduce como lo cinético, el movimiento, ¿no? Pero el movimiento, Aristóteles lo define como el paso de la potencia al acto. Yo utilizo términos castellanos. Digamos, entre lo que puede ser y el ser. Muy interesante la noción de átomo, de acto. Acto es traducción del latín actus. En griego se dice energeia. Lo entenderíais mejor si lo hubiéramos traducido por energía, ¿verdad? Energía. Algo interesante. O sea, el acto, la energía es lo que pone a un ser en su sitio. Produce el ser, en el fondo, el acto. Bueno, explicamos. También son explicaciones bastante aristotélicas y muy elementales. Pues la semilla sería un árbol en potencia. Y el árbol es la realización de esa semilla. Hombre, Andrés, estamos de lo mismo. La semilla ya es una sustancia y el árbol es otro. No sé. La potencia es lo que no es, pero que puede ser. Pero necesita algo que la actualice, que la saque de ese estado de potencia. Yo le decía, por ejemplo, a los estudiantes, les decía, vosotros sois licenciados en potencia, porque no lo soy, podéis serlo. En acto que sois estudiantes de filosofía o de historia, no me acuerdo de cuál de las disciplinas. Claro, como había estudiantes, le decía, aquí hay muchos hijos en potencia. No son, pero pueden ser. De ahí han salido seguro niños, en su momento seguro. Vamos, me conto. Entonces, la potencia es lo que puede ser, pero hay una diferencia entre el ser en potencia y el ser en acto. El ser en potencia no es todavía, y el ser en acto es. ¿Qué es lo que saca a la potencia? ¿Qué es lo que saca del estado de potencia a ese ser en acto? Pues la causa eficiente, la causa formal. Causa eficiente, básicamente, la causa formal. Pero es otro planteamiento, desde otro ángulo. Entonces, el movimiento es el paso de la potencia al acto. Pero fijaos qué interesante. Hay dos tipos, también se llama cambio, ¿no? Hay dos tipos de cambio para Aristóteles. Prometo terminar pronto para no. El cambio sustancial y el cambio accidental. A ver, tendría que haber explicado otra cosa. El concepto de accidentes no se entiende mucho. En griego es imbebekos. Vamos a dejarlo provisionalmente como las propiedades. Porque las cosas materiales tienen un tamaño, un peso, una textura, tienen propiedades.
que por cierto son aquellas, si no tuviera propiedades de ningún tipo, no la podrían conocer en nuestro sentido, fueran transparentes, por ejemplo. Bueno, hombre, si fueran transparentes total, pues caminamos por un lado, tropezamos con algo y tocaríamos. Pero las propiedades, los accidentes son 9 según Aristóteles, ¿no? Pero no tenemos por qué estudiarlo, son aquellos que nos permite conocer la sustancia a través de los sentidos. Entonces, hay cambio sustancial y cambio accidental. Cambio sustancial, nacimiento y muerte, o generación y corrupción. Quiero decir, tú tienes agua y lo puedes dividir en oxígeno e hidrógeno, pues ya no es agua. Sería cuando algo con una sustancia empieza, cuando una sustancia termina. Ese sería nosotros el nacimiento y la muerte en los seres vivos, cambio sustancial. Pero en el cambio sustancial hay algo que permanece y algo que cambia. ¿Qué permanece en el cambio sustancial? ¿Qué permanece? Un perrito que se muere. ¿Qué permanece? La forma. ¿Mm? La forma. ¿Cómo? El cuerpo, la materia. El cuerpo, la materia, ya no es un perro, es un cadáver de perro, pero bueno, permanece. Luego, que lo hacía, pues se va a disgregar. Los latinos que hablaban todo muy fino hablaban de la forma cadavérica. Bueno, no vamos a entrar ahí. Pero efectivamente esa materia se disgrega y probablemente se convierte en abono, en alimento, quién sabe qué. Fijaos qué importante que haya forma. Entonces el cambio sustancial permanece en la materia y cambia la forma. Lo mismo nos pasa a nosotros. Lo mismo le pasa al ordenador de Bárcena, que lo rompieron a martillazo y ya no era un ordenador, era un cacharro que ya no era ordenador. Los seres artificiales complican a veces, facilitan y complican, ¿no? Y el cambio accidental, o sea, cambio de las cualidades, ¿qué permanece y qué cambia? Yo, por ejemplo, soy una sustancia, ¿no? ¿Sí? También lo es Álvaro. Todos somos sustancias aquí. He cambiado, ¿eh? Soy el mismo y no soy el mismo. ¿Qué es lo que permanece y qué es lo que cambia? Nos lleva casi a una broma, no importa. Digamos, la materia probablemente ya quede muy poco de aquella que yo traje cuando nací. Pero soy el mismo Eduardo, ¿eh? Tengo menos pelo, he adquirido mucha materia, materia segunda, que es la materia, he adquirido más materia, soy el mismo. O sea, en el cambio accidental permanece la sustancia y cambian los accidentes. Son los cambios de aumento, disminución, posición. Es interesante. Pero para que haya movimiento tiene que haber algo permanente y algo que cambie. Se están integrando las grandes cuestiones que parecían contradictorias del movimiento y del reposo. Hay algo que está en reposo en el cambio sustancial, la materia. Eso es lo que permanece. Yo tengo una hoja, ese cuaderno lo quemo, va a quedar ceniza, ese montoncito de ceniza es esa materia sin la forma de cuaderno porque la hemos destruido con el fuego. Pero ese cuaderno le arrancamos hojas. Bueno, es el mismo cuaderno, tiene menos hojas. Permanece el cuaderno, no, sigue siendo el cuaderno. Una persona, pues tiene un accidente, tiene que amputarle, qué sé yo, algo, un brazo, pues sigue siendo la misma persona. Sí. Por ejemplo, lo de las personas, cambiamos nosotros cada cierto tiempo, se van renovando las células. Yo la primera vez que era muy niña decía yo, ¿y cómo no desaparece o cómo no se queda joven ahora que recuperaron células nuevas? Como se hacen a destiempo, entonces, claro, a lo mejor te cambia la de los brazos, la de las piernas, no se nota. Permanece siempre, entre comillas, la misma persona. Podría notarse un poco, porque es demasiado poco lo que se nota. Podría notarse. Sí, efectivamente. No, pero luego también esto lo vamos a aplicar, por ejemplo, cambio accidental, el conocimiento. Somos la misma persona, pero conocemos más, tenemos más experiencia. Eso es también aumento y disminución de conocimientos, de experiencia.